Capítulo número 4 de Power BI en Cursos Anima. El canal nuevo que hicimos para solamente los cursos. Esto lo hago por gusto, tantas vistas no tiene. Está bien, no pasa absolutamente nada. Si querés aprender Power BI y lo estás viendo, gracias por verlo. Deja tu comentario, deja tu like. Vamos a seguir directamente con este hermoso cursito de Power BI. Y lo que vamos a ver hoy es, habiendo visto en la clase pasada cómo hacer relaciones entre tablas, entre distintos conceptos, y habiendo hablado de relaciones, de diagramas de estrella, galaxia, entre otras cosas, lo que vamos a hacer hoy es aprovecharnos de ello para crear nuestras primeras fórmulas DAX. ¿Qué son fórmulas DAX? Las fórmulas DAX, pensalas como fórmulas de Excel, pero en lugar de trabajar con rangos o celdas chiquitas, vas a trabajar con columnas enteras. Básicamente vas a trabajar pensando en un dato en particular y no vas a buscar por celda o reemplazar una celda por otro valor. No, vas a trabajar con valores con columnas enteras, y las transformaciones que van a hacer y los cálculos que se van a hacer a través de columnas enteras y de tablas. Cambia un poco la forma de trabajar, pero esencialmente es lo mismo, y una vez que nos acostumbremos hasta podemos decir que es bastante más cómodo. Entonces, yo lo que tengo acá son dos tablas, una de gastos y otra de personas. ¿Qué es lo que pasa? Yo, para trabajar un poquito más tranquilo, lo que voy a hacer es armarme una tablita más aprovechándome de Power Query. Hay gente que la hace de otra manera, da igual. Yo lo que voy a hacer acá es una nueva consulta en blanco, ¿sí? Y la voy a llamar solamente, la voy a llamar medidas. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Voy a llamarla medidas y con eso ya estaríamos. Voy a apretar en cerrar y aplicar y debería aparecer acá medidas. Muy bien, medidas va a estar totalmente vacío porque no tiene medidas, no existen, no tiene absolutamente nada. Así que lo que puedo hacer después es ocultarla del modelo. Se me oculta todo, ese es el problema de hacerlo ahora, así que lo que voy a hacer es control Z y, perdón, control Z no, sino que lo que voy a hacer ahora es ir acá a las tablas, que acá voy a ver todo, a pesar que esté oculto, y lo voy a desocultar y puedo seguir trabajando. Ahora bien, habíamos hablado en la clase pasada que yo lo que tenía eran una tabla de gastos y una tabla de personas relacionadas por el ID, donde yo tenía la evolución de los gastos de cada persona. Antonella y yo, volviendo a ese ejemplo. Entonces, yo lo que quisiera ver acá en el lienzo es de una forma fácil el total de gastos míos, el total de gastos de Antonella y la diferencia entre uno y otro. Vamos a hacerlo así de simple. Y vamos a arrancar entonces a crear nuestra primera medida. Botón derecho, nueva medida o new measure, depende del idioma que lo tengas. Yo lo tengo en español. Yo recomiendo trabajar en inglés. Bueno, acá dice descartar comas de una lista de puntos. Bueno, todo depende. Las medidas DAX o cómo yo vaya escribiendo el DAX va a cambiar si yo estoy trabajando en una máquina en español o una máquina en inglés. Por los temas de opción regional. Entonces me puedo llegar a equivocar porque suelo trabajar en máquinas en inglés, pero para hacerlo más claro, Power BI está instalado en español, este sistema es en español, que la gran mayoría de la gente que mire este video lo ve de esa manera. Entonces voy a poner una suma total, voy a poner total. Las fórmulas que van en Power BI no son las fórmulas de Excel, es decir, si yo pongo suma no va a aparecer nada, sino que van fórmulas en español que son, sí, muy parecidas en Excel. Yo pongo zoom, me va a mostrar cómo puedo autocompletar. Puedo cliquear y me va a mostrar cómo continuar escribiendo. Y me dice que lo que hace suma es sumar todos los números en una columna. Esa es una fórmula DAX de muchas que hay, y que acá abajo vas a encontrar muchas más fórmulas DAX. Lo único que tiene acá un total de gastos es el monto. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir monto, apretar Enter. Voy a cliquear acá, sabiendo que no tengo absolutamente nada, voy a cliquear acá. Voy a ver que me muestra un número que es el total, y me lo muestra en una columna, lo cual queda muy feo. Entonces, manteniendo acá la selección de esto, voy a apretar en el gráfico de tarjeta, que es este que aparece acá. Perdón, vamos a usar el viejo. 108.000, ¿sí? Y con eso ya tengo mi primer total usando solamente una medida. Ven que no tiene nada de gastos ni nada de personas, solamente algo que puse en medidas, que es una tabla que no existe. Voy a ocultar ya estas medidas, total ya a mí no me sirve. Ocultar, acá está. Y entonces ya medidas me queda directamente solo. Y van a ver que cambia el icono
Entonces, quiere decir que básicamente lo que tengo ahí son medidas. Se usa bastante como para ser un poco más ordenado, ¿sí? Acá, de paso, ya le puedo cambiar el formato, porque la verdad que se ve bastante feo. 108.000 nadie lo usa, pero bueno, Power BI se ve que le interesa. Voy a poner número entero. Donde tengo objeto visual acá, en lugar de irme a general, voy a cliquear en objeto visual, amplío valor del globo, y en lugar de mostrar unidades automático, mostrarlo como ninguno. Y con eso aparece el número completo. Si quiero ponerle separador de miles, simplemente lo que tengo que hacer es volver a generar y después buscar el formato de vuelta y mostrar el separador de miles. Y listo, con eso me queda con punto, que es como se suele usar en el lenguaje español. Los separadores de miles son con puntos en español. Ahora bien, supongamos que yo lo que quiero hacer es el total, pero solamente el mío, solamente lo que yo haya gastado. Entonces me voy a copiar la fórmula, así me queda. Voy a apretar botón derecho sobre medidas, de vuelta a nueva medida. Voy a poner total Martín. Y acá lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo que poderlo filtrar de alguna manera. Y si bien puedo hacer el filtro visual, de hecho vamos a hacer los dos, es mejor hacerlo a través de una DAX. Hay veces que no se puede hacer de una manera la visual, porque bueno, hay contexto, cosas que vamos a ver más adelante. Así que en este caso para mí siempre es mejor manejarlo por DAX. Zoom X es la función que nos permite hacer. Entonces, Zoom X, el ejemplo lo que me dice es tabla y expresión. Entonces lo que voy a hacer en este caso es poner la tabla, pero ya prefiltrada con lo que yo quiero mostrar. Que en este caso, yo lo que quiero es que la tabla de gastos esté filtrada, ¿sí? Pero para eso primero tengo que apretar Filter. Después tengo que elegir la tabla que se va a filtrar, que es gastos. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle el filtro ID de persona igual a 1. Que ese soy yo. Ahora vamos a ver cómo hacerlo para poner directamente Martín, que es un poquito más complicado. Lo que voy a hacer ahora es poner la columna que yo quiero sumar, que en este caso es monto. Tengo que ser prolijo con los paréntesis, ¿sí? Filter tiene sus propios parámetros, después el SumX tiene sus propios parámetros. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, voy a sumar monto en la columna monto de la tabla gastos, donde el ID de persona sea 1. Hay otras formas de hacerlo. Vamos a usar esta. SumX. Ya la creó, ya la marcó. Entonces lo que voy a hacer es, para no andar enquilombándome de vuelta con el formato, copiar, pegar, lo voy a arrastrar total Martín acá. Y ese sería el total Martín, ¿sí? Suma todo lo que sea de Martín, en este caso, o en realidad de persona igual a 1. Hay otra forma de hacerlo, que es directamente poner Martín, pero para eso tengo que volver a escribir esto, que en lugar de buscar el ID persona, yo lo que tengo que buscar es, en realidad, mi nombre. Que para buscar mi nombre lo que tengo que hacer es buscar en la tabla de personas mi nombre. Si yo busco nombre van a ver que no aparece. Pero si yo pongo related y busco nombre, ahí sí aparece. Lo que quiere decir es de la tabla relacionada a gastos, la conexión relacionada a gastos donde tenga la columna de nombre, es decir, busca a través de las relaciones que tenga activa. Voy a cerrar acá, porque directamente lo que hace es esto, buscar el nombre, y con eso ya está. Voy a poner Martín. En comillas simples. Perdón, comillas dobles. Eran comillas dobles acá en Power BI. Sí, es complicado. Cada lenguaje cambia un poquito. Los que me vieron renegar en Python también me habrán visto renegar con esto. Con esto, si yo aprieto Enter, me cambió. Y si me cambió, es porque si yo me fijo en la tabla, el ID, en realidad, el ID era número 2 para mí. Entonces, era correcto que haya cambiado, por lo cual total Martín es 36955. Está perfecto. Y de hecho viene muy bien esto, como para asegurarse que la data esté bien. Es un error humano, sucede. A lo cual, con eso ya estamos. Ahora, vamos con la otra fórmula, que es mucho más simple de usar que esta. La otra forma, en realidad, de hacerlo, que es para mostrar el total de Antonella. Entonces yo me voy a copiar y pegar esto de acá. ¿Sí? Lo voy a poner en otro lugar. Lo voy a poner total Martín. Total Antonella, porque estamos hablando de Antonella ahora. Y lo que voy a hacer, usa la fórmula total, ¿sí? Tiene el total nada más. Ahora, yo lo que voy a hacer es ampliar la pestañita de filtros, que la tengo acá, y le voy a sumar a filtros de esta visual. Quédense conmigo, ya vamos a ver más filtros más adelante. A filtros de esta visual le voy a sumar el nombre. Y yo voy a filtrar solamente por Anto. Y ya está. Con eso ya tenemos los dos totales de cada uno y acá tenemos el total final.
Y si yo quisiese sacar la diferencia, ahora sí estamos en un pequeño problema porque, de hecho, total menos Martín es Antonella y total menos Antonella es Martina, lo cual no puedo hacer ninguna de esas dos cosas. Tengo que crear las dos fórmulas DAX para eso. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer directamente es crear la fórmula DAX de total Antonella. Total Anto, en realidad lo voy a poner. Total. Voy a llamarla total Anto. Exactamente igual que como hicimos hoy. Anto. Anto. Gastos monto. Y con eso ya tenemos las dos medidas creadas. Y yo ahora puedo crear una cuarta medida. ¿Sí? Diferencia. Que es básicamente total Anto menos total Martín. Enter. Y como las medidas son número y número, es algo que yo puedo hacer. Entonces yo si me pego una tarjetita más y vengo y arrastro diferencia, tuki, 34.100. ¿Sí? Es la diferencia de Antonella menos Martín. Es decir, lo que tiene restado Antonella menos Martín. Si yo lo hiciera al revés, tendría este mismo número, pero negativo. Entonces, vimos cómo crear measures, medidas con DAX. Vimos 3 fórmulas en total. Sum, que sirve básicamente para sumar simplemente cosas. Vimos SumX, vimos Filter y vimos Related. 4 vimos. Wow, un montón. Y después vimos también cómo manejarnos entre fórmulas DAX y que podemos hacer operaciones entre ellas. Lo cual es relativamente simple, lleva algo de práctica. Vimos también filtros de visuales. Si yo cliqueo en un lugar y dejo un campito, si lo arrastro para acá y lo pongo acá donde dice agregar campos de datos aquí y hago un filtro, vemos que la data dentro de la visual se filtra. Voy a aprovechar ya también para cerrar este tema. Pueden hacer exactamente lo mismo en filtros de esta página y filtros de todas las páginas y va a pasar exactamente lo mismo pero a distinto nivel. Cuando se refiere a filtros de esta página, va a pasar para toda la información de esta página 1. Y si yo tuviera más de una página, lo pueden pensar como hojas de Excel, y quiero que el filtro afecte a todo, tengo que poner filtros de todas las páginas. ¿Sí? A lo cual es un dato útil para conocer y saber de que podemos llegar a filtrar información a través de esos filtros a la derecha. El comportamiento es complicado y la navegación es complicada, así que hay que saber cuándo usar uno u otro. Y muchas veces también depende de la forma de trabajar de uno, si pone todo en DAX y quiere llevarlo más de manera de código, o si él lo hace todo en filtros visuales y cliquea para ver que lo está afectando. Yo recomiendo DAX porque es más fácil de seguir. Hasta acá llegamos hoy, que fue un montón. En el próximo capítulo les quiero mostrar las distintas visualizaciones que tenemos y quiero también mostrarles cómo funciona una columna calculada. Así que en el próximo capítulo vamos a ver eso, que va a ser dentro de 3 semanas. Gracias por verme, nos vemos el viernes que viene.